Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Hugo Pilati, soy abogado, trabajo en el Instituto Nacional de Alimentos y en el marco del fortalecimiento técnico para bromatologías municipales, hoy vamos a trabajar vamos a hablar del Sistema Nacional de Control de Alimentos. La idea es que la exposición no sea demasiado larga como para que no nos aburra, pero que tampoco sea tan corta como para que queden cosas que son importantes sin decir. Lo que sí es importante es el Sistema Nacional de Control de Alimentos como institución jurídica y como órgano de funcionamiento en el control de los alimentos para la seguridad de los consumidores. Para esto hay que señalar de entrada una cosa que en mi criterio es muy importante. Primero, la vida y la salud son derechos humanos. Como que son derechos humanos, corresponden a todas las personas. Y como que son derechos humanos y corresponden a todas las personas, es un deber del Poder Ejecutivo Nacional, a través de su órgano técnico, que es el Ministerio de Salud, establecer una política para proteger frente a los incidentes o los accidentes que puedan ocurrir involucrando alimentos que puedan dañar la salud. Un poco de historia tendríamos que hacer para comprender la institución de la que hablamos. Y la historia, aunque historia, es reciente porque no podemos extendernos mucho más allá de los 30 años, de los últimos 30 años. Así que yo fijo como hito inicial el año 1992, donde se entiende en el gobierno de la nación que hay necesidad de agilizar las adecuaciones en el Código Alimentario Argentino, que es necesario conformar un ente técnico capaz de actuar con agilidad, liderando la salud y desarrollando con equidad la implementación, la planificación estratégica, la normalización y la fiscalización en las cuestiones relacionadas con los alimentos. Para todo eso se mandó a implementar un sistema adecuado de registros con ese objetivo principal, que es cuidar la salud de la población. Entre otras más razones que son importantes, aparece la necesidad de fortalecer el desarrollo y administración del conocimiento científico. Todo lo que se haga en el cuidado de la salud necesariamente tiene que tener un fundamento científico y basarse en la investigación. Y entonces, con esos fundamentos nace la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es un organismo descentralizado y esa naturaleza descentralizada se pensó justamente para lograr más agilidad en la toma de decisiones, más inmediatez con el consumidor o con los usuarios de los servicios que ese organismo del Estado iba a prestar. Ese organismo se le atribuyen competencias y en lo que a nosotros nos importa, diremos que las competencias para el control de procesos y productos que son utilizados en el consumo como alimento de las personas. El tema de la inocuidad y la seguridad se va tornando cada vez más relevante, en el sentido de que a las crisis normales, a las cuestiones que aparecen frecuentemente, se han sumado otras que tienen su relevancia y en algunos casos han trascendido fronteras. ¿Esto qué quiero decir? A un incidente alimentario simple, como podría ser una diarrea generada por algún producto que no ha conservado su cadena de frío adecuadamente y se ha contaminado en consecuencia, se han sumado
otros problemas, y digo que han trascendido las fronteras y que han preocupado a nivel internacional a los consumidores. Y con eso pensamos en la crisis de la vaca loca, las dioxinas en los pollos, y un montón de incidentes más de esos que realmente fueron hitos y que generaron cambios muy importantes en la organización de los sistemas nacionales de control de los distintos estados. Y no solo de los distintos estados, sino que la preocupación fue más allá y generó en el ámbito de las Naciones Unidas y de los organismos específicos con competencia en la alimentación, como son la Organización Mundial de la Salud por un lado y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación por el otro, de trabajar en directrices, en orientaciones para que los países empiecen a fortalecer sus sistemas nacionales de control de alimentos. Otra cosa que es importante señalar entre los antecedentes del sistema de control de alimentos que hoy nos rige, con el que hoy nos manejamos en la República Argentina, es el año 1969. Ahí se dicta la ley 18284. 2 años después se la reglamenta. Y en el decreto 2126 del año 71, el anexo 1, se instituye lo que entendemos como código alimentario o código alimentario técnico. Esa es la herramienta técnico-legal que rige para las distintas etapas de la cadena de los alimentos. Esto es, desde la producción, la elaboración, la transformación, el transporte, el depósito, hasta el expendio. Esto es, la cadena desde el campo al plato, como suele frecuentemente decirse. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, los organismos que entonces tienen como encargo velar por el cumplimiento de ese Código Alimentario argentino. Inicialmente tenemos que esos son el SENASA original, digamos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad, Sanidad Animal, el IASCAB, el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal, y la ANMAT, el organismo del que nosotros dependemos, el Instituto Nacional de Alimentos, es una dirección de la Administración Nacional, de la ANMAT. En 1994 ocurre otra cosa que es importante a nivel de sistemas de control. Los países de Mercosur, o que integran Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, establecen el mercado común, y de ese mercado común van a aparecer regulaciones que van a impactar en las normas legales de cada uno de los países miembros. Esto es, se genera una necesidad a la vez de adecuar ese Código Alimentario argentino del que estamos hablando, que es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos, ahora vamos a decir, internalizar las normas que vienen de Mercosur y a la vez armonizarlas, esto es, pulir las diferencias que puede haber entre lo que está establecido a nivel interno con lo que se incorpora proveniente del mercado común. Nace así, en 1994, el primer Sistema Nacional de Control de Alimentos con nombre completo y instituido jurídicamente. Esto es, el decreto 2194 de ese año 1994. ¿Qué dice ese decreto del Poder Ejecutivo Nacional, estableciendo esas políticas rectoras de las que estamos hablando en protección de alimentos? Primero, que se tiene que asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario argentino. Segundo, que el Código Alimentario argentino es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos. Eso es fundamental. Ese decreto 2194 fue derogado en el año 99 por el decreto 815 del año 99.
Y ahí se reinstaura el Sistema Nacional de Control de Alimentos, que ya tenía 5 años de existencia y de ejercicio. Ahí vuelve a insistirse en que el Código Alimentario es la norma fundamental del sistema, vuelve a insistirse en la necesidad de hacer cumplir ese Código Alimentario argentino en todo el país, porque eso es lo que establece la ley de creación del Código Alimentario argentino, que es una norma que se aplica en todo el país, y sus autoridades de aplicación dice que son, según sus competencias, las autoridades de la Nación, y ahora sí les llamamos SENASA y ANMAT, y cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué más hay que decir? Que el Sistema Nacional de Control de Alimentos se fortalece en 2011 con la creación del Programa Federal de Control de Alimentos. Ese Programa Federal de Control de Alimentos se crea en el ámbito del ANMAT dentro de un plan más grande, que es un plan estratégico de fortalecimiento de las capacidades de regulación, fiscalización y vigilancia a nivel nacional y provincial. Este Programa Federal de Control de Alimentos lo que hace es articular esas políticas tuitivas de la salud y de la vida de la gente en cuanto puedan afectarse por el consumo de alimentos, y para eso las provincias van adhiriendo voluntariamente a ese programa federal. A esta altura, casi todas las jurisdicciones, creo que una o dos, restan adherir. Todas han adherido. Y ahora sí destaquemos una cosa: la adhesión al programa federal implica un compromiso, implica una obligación. Esto es, que los compromisos tienen que ser cumplidos, dice el Código Civil, y esto tiene que ser así. Los compromisos tienen que ser cumplidos. El programa federal es un ámbito de concertación en el que se acuerdan políticas, en el que se acuerdan procedimientos, en el que se acuerdan procesos a continuar, y en ese marco trabaja la Nación, la provincia y las provincias con sus municipios, articulando un sistema que comprende a los 3 niveles del Estado: Nación, provincia y municipio. Del programa federal yo diría muy poquitas cosas, 3 principalmente porque son importantes al Sistema Nacional de Control de Alimentos. Una es que se prioriza la prevención por sobre la sanción, y esto es muy saludable porque cada vez que hablamos de la sanción estamos hablando de un hecho posterior al que generó un daño, y entonces poco efecto tiene si lo que se aplica es una sanción cuando el daño ya se produjo. Lo ideal es actuar preventivamente, evitar que el daño se produzca. Segundo punto importante de este programa federal, y que viene a fortalecer el Sistema Nacional de Control de Alimentos, es que viene a reforzar la vigilancia, la auditoría y las acciones regulatorias. Y entonces 2 cosas hay que destacar: la vigilancia y el concepto de auditoría, que viene a superar la idea de la inspección. El concepto de inspección, recordemos, implica que aquel que trabaja haciendo controles, lo único que hace o limita su actuación a la determinación de las faltas, sin tener una participación activa en lo que implica la necesidad o la superación de esa falta o infracción. Y como lo que en el modelo de la inspección se ha establecido es que hay una identificación de una falta para que de esa identificación de la falta continúe un procedimiento administrativo sancionador y finalice con una sanción, poco efecto superador de esos incumplimientos del Código Alimentario tenemos, porque la sanción se aplica, pero muy probablemente la falta continúe existiendo.
El tercer punto importante del Programa Federal de Control de Alimentos es que procura mejorar la respuesta a los incidentes. Y ahí no podemos dejar de señalar otras dos instituciones que han venido a superar verdaderamente y a innovar en ese Sistema Nacional de Control de Alimentos, que son el CIFEGA, y la herramienta del CIFEGA, SIVA, para la vigilancia alimentaria y la comunicación y denuncia de los incidentes que pueden ir ocurriendo. ¿Qué más nos quedaría por decir? Argentina es una nación que ha decidido organizarse como Estado federal. Como Estado federal conviven, coexisten el Estado nacional, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. En cada uno de esos niveles hablamos de facultades o de poderes, unos que están reservados a las provincias, otros que han sido delegados a la nación y otros que están concurrentes. Eso es que pueden ser incumbencia de la nación o de las provincias. Y este es el caso de la legislación alimentaria. Yo digo, el Código Alimentario es un espejo de ese sistema de concurrencias. ¿Por qué? Porque la propia Ley 1884 dice que el Código Alimentario argentino, el anexo 1 del decreto reglamentario que hablábamos al principio, es aplicado por las autoridades sanitarias de la Nación en su jurisdicción o de acuerdo a sus competencias y por cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto hace que, a través de esa participación federal de todos los que integran el Estado argentino, se fortalezca ese sistema. Es lo que a mí me gusta llamar el federalismo de concertación vigorizado. Este programa federal es una nota de ese federalismo de concertación que implica articulación, consensos, acuerdos, convenios, compromisos entre cada uno de los actores de este sistema del que estamos hablando. Otro jugador inexcusable del Sistema Nacional de Control de Alimentos es la Comisión Nacional de Alimentos. La Comisión Nacional de Alimentos, recordemos, es el órgano que tiene a su cargo las modificaciones que se hacen al Código Alimentario Argentino. Y el Código Alimentario Argentino, reiteremos, es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos. ¿Por dónde viene el aspecto negativo? Lo dicen los libros y yo lo comparto y entonces me parece que es un deber compartirlo con ustedes también. Los hábitos centralistas de la dirigencia y de la sociedad argentina hacen que el país es grande, es federal, pero Dios está en Buenos Aires. El federalismo asegura autonomía y participación, y eso tenemos que resaltarlo. Luego, facilita la unicidad de las políticas, y cuando las políticas se uniforman, es más fácil generar situaciones de equidad y de igualdad. Lo otro característico es que del sistema federal es que hay provincias más ricas, provincias más pobres, hay provincias más grandes, hay provincias más chicas, hay unas que están más fuertes, otras que están más débiles, y en el ámbito de la concertación no puede haber ganadores y perdedores, todos tienen que ser ganadores en el sistema. Finalmente, decíamos, el Sistema Nacional de Control de Alimentos, con lo que vengo diciendo hasta acá, muestra cómo funciona hacia adentro del país. Lo que tenemos que señalar, y para cerrar este tema, es que el Sistema Nacional de Control de Alimentos también importa hacia afuera. ¿Por qué importa hacia afuera?
porque el comercio internacional es cada vez más dinámico, ha crecido a pasos agigantados a partir de 1995, recordemos, 1995, la Organización Mundial del Comercio establece cuáles son las reglas de juego en el comercio internacional. A partir de ahí, los países han dividido, según su competitividad, las fuerzas productivas y se han establecido relaciones comerciales recíprocas para asegurarse provisión de alimentos de distintos orígenes, de distintas y en cantidades suficientes de acuerdo a las que demanda cada población. Entonces, el Sistema Nacional de Control de Alimentos sirve hacia adentro e importa hacia afuera cuando, como frecuentemente escuchamos, Argentina es un productor de alimentos que produce no solo para los 40 y pico millones de argentinos que la poblamos, sino que produce alimentos para una cantidad enorme de habitantes del mundo y con frecuencia escuchamos 10 veces la población. ¿Qué digo para terminar? Que hay un desafío, que el federalismo hay que fortalecerlo y entonces el camino es este, el de la concertación, el de la programación y el de la acción en pos de alimentos seguros, sanos y de calidad. Muchas gracias y quedamos a disposición por preguntas que vendrán después.